divino y humano. Estamos en Mateo 18. Recuerde los dos deudores. Y estamos viendo en esta parábola que el mismo Señor generó a sus oyentes. Y la antesala, cómo se debe perdonar al hermano, el versículo 15. Pero estamos en los dos deudores encontrando, hermano, a través de esta parábola, el propósito por el cual Dios, el Señor, Él la dijo. Cada palabra que el Señor decía, cada palabra, cada parábola, cada amonestación, cada hermano tenía solo divino, no había nada más. El mismo Él. Si sabemos que los hombres también fueron, se les reveló las escrituras a estos apóstoles, pues al mismo Dios, amén, Él mismo hablando en persona, una parábola, una cuestión, alguna circunstancia que nos colocara en contexto, nos la colocara allí, nos la hiciera saber, algún ejemplo que Él tomaba, alguna situación que Él veía normalmente de lo cotidiano del ser humano, de los quehaceres, de la misma religiosidad que el hombre tenía. Él hacía énfasis, hermano, y queremos estar aquí esta noche y que usted ponga cuidado, por favor. Leíamos, si usted está en Mateo, búsquese Mateo capítulo 18. Leíamos la vez pasada en primera epístola de Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, en primera de Pedro 1, 18 y 19. Retomando este libro, esta epístola, primera de Pedro 1, 18, 19, en la palabra de Dios para todos nos dice que Dios nos rescató o los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. ¿Cómo era su vida, hermano? Sin sentido. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. ¿Quién? Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cierto? Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Su nombre es ¿quién? ¿Quién es el cordero, hermano, sin mancha? ¿Quién es el cordero? Cristo, Jesucristo, amén. Él hizo por nosotros lo que ningún hermano, nadie, hermano, podía hacer, ningún amigo podía hacer o pagar, solo su preciosa sangre. La vació, se vació todo de su cuerpo, su sangre preciosa vació por cada uno de nuestros pecados y por cada uno de los pecados de la humanidad, hermano. Cristo hizo por nosotros lo que aún las riquezas del mundo juntas no podían hacer. No hay nadie que pueda redimir el alma del hombre. Leíamos la vez pasada que el alma del hombre es de alto precio. Nadie puede redimir, solo Cristo pudo redimir nuestra alma. Solo Cristo puede redimir el alma del hombre. No hay otro Dios fuera de Él. No hay nadie, hermano. No hay religión, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay oro, no hay plata, no hay poder humano que pueda redimir al hombre de la condenación, del pecado. Solo Cristo, amén. ¿Cuántos dicen amén? La deuda es tan grande, el versículo 25 nos dice la escritura que a este, allí en el Mateo, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y que a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La deuda era tan grande, era inmensa. Recuerden ustedes cuánto este hombre debía a aquel amo. ¿Recuerdan ustedes? Más o 60 millones de monedas de plata, hermano. Eso le daba para poder recuperar todo ese dinero muchos miles de años de trabajo, hermano. Su deuda era inmensa. 10,000 talentos, dice la Reina Valera. Dice, y como no tenía, la palabra de Dios para todos dice así, y como no tenía posibilidad de saldar su deuda, hermano,
La verdad es que usted lo lleva al ámbito espiritual porque el Señor le está dando una parábola de algo, de un dinero, ya, allí algo literal, alguien que puede caer en eso, cualquiera de nosotros. Pero usted lo trae a su vida espiritual. No había usted, no, usted no tenía, ni yo teníamos posibilidad de pagar la deuda, hermano. Nada, nada de lo que pudiéramos hacer no era por obra, ni por ser tan buenos, ni por ser tan eficaces, ni tan amorosos, ni tan lindos. Nada. No había nada bueno en nosotros, hermano. La deuda de nuestro pecado, la deuda que teníamos con Dios era inmensa. El amo mandó a que los vendieran como esclavos a él, a su esposa, a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. En la traducción contemporánea de la Biblia dice, pero al no tener con qué pagar su inmensa deuda, ¿ve? Todo pecador es un pecador insolvente. ¿Sabía usted? Usted que me escucha en este momento a través de este audio, todo pecador es un pecador, hermano, insolvente. No tiene. El rico, el multimillonario, con toda su riqueza, con todo lo que tiene, no puede, nunca redimirá su alma de la condenación y del pecado, si no se arrepiente. Si Dios obrara, hermanos, créalo, usted y yo, si Dios obrara con nosotros según lo que demanda la estricta justicia de Dios, seríamos condenados como deudores insolventes. Si Dios lo hiciera como demanda su ley, su estricta justicia, seríamos todos condenados. Recuerdo un texto por allá en este momento que nosotros, bueno, ay Dios, se me fue. Dejémoslo allí. Pero es un texto no lo tengo aquí apuntado en el orden que llevo. Salmo 103, versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Leíamos, hoy lo leía la hermana Francia en la oración, leía Salmo 103. Es la verdad, hermanos. Si Dios quisiera pagarnos conforme a nuestras iniquidades, ¿qué recibiría usted? ¿Qué recibiría yo, hermano? Siendo sinceros, hermano. Hoy cantábamos, Él recibió nuestro castigo. Todo el castigo que nosotros, hermano, íbamos a tener, lo recibió Él por amor a nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Sí, fíjese aquí, la palabra severidad que merecemos. Los padres que tienen sus hijos deben ser muy sabios con un castigo, porque cuando ya se va a la severidad, ahí, por más creyente que sea, está pecando delante de los ojos de Dios. No está siendo sabio. Y si hay violencia en medio de ese castigo, esa disciplina, esa reprensión, pues hermano, está usted yendo en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso es necesario a los niños pequeños, a los bebés, enseñarles el temor de Dios, las escrituras, orar por ellos, imponer manos sobre ellos. Usted tiene la autoridad y la potestad. Aún los que están lejos, seguir orando por ellos, que se sujeten, que el Señor les ponga abrojos y espinas en su camino para que no se salgan, sino que, hermanos, estén centrados allí en el temor de Dios, en lo que una vez escucharon la palabra. No nos castiga por nuestros pecados como debería hacer. No nos devuelve todas las cosas malas que hacemos, aunque lo merezcamos.
Pero hay veces si nos ofende a alguien, entonces usted puede actuar o se deja llevar por la naturaleza pecaminosa. Y si se deja llevar por la naturaleza pecaminosa, como antes nos dejábamos llevar, hermano, actuamos con severidad y le pagamos hasta, y así dice, lo voy a pagar, lo voy a hacer pagar hasta el último, ¿qué? Al último centavo, ¿cierto? Así antes decíamos, ¿cierto? Si alguien nos debía, nos ofendía o cualquier cosa, lo voy a hacer pagar hasta el último centavo. Severos. Eso éramos nosotros, hermano. Pero ahora en Cristo, gloria a Dios, somos nuevas criaturas. Ya no nos manejamos de esta manera, hermano. Perdonamos. No importa si ese centavo es 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos. Y quién sabe cuántos más. Si te han quitado tal vez dinero, porque no sé si Dios en todo su principio y su bondad y soberanía permita, hermano, que hay veces aquellas cosas vengan y nos golpeen duro y nos quiten el dinero y veamos la injusticia. Y es que trabajé 20 años en esa empresa y ¿por qué no me merezco esto? No me merezco este trato. Y yo personalmente le sigo orando a Dios. Yo le digo, Señor, tú harás justicia en el lugar donde yo trabajé más de 20 años. Y ya un lío más de 3 años. Y ahí estoy. El Señor es mi abogado. Yo no tengo abogado aquí en la tierra. Siempre lo manejé de esa manera. Nunca puse un abogado. Dije, Señor, usted peleará por mí. Yo iré hasta donde tú me permitas. Y Él es nuestro ayudador, iglesia. Amén. Créalo, la justicia, pero si Dios pagara nuestra, hermano, si Dios verdaderamente hiciera eso, si Dios, hay un texto, un texto que leía ahora, esta tarde, en Lamentaciones, en la traducción lenguaje actual. Por favor, Vanessa, me la puedes ayudar, porque la Reina Valera dice algo bien, tremendo, hermano. Hermano, si Dios quisiera no nos perdonaba y punto, ya. Pero Él nos quiso perdonar. Ahora esto también es enseñanza para nosotros. Usted antes de Cristo, usted decía que perdonaba pero no olvidaba. Pero si usted le daba, perdóneme la palabra, la gana perdonar, si no, no perdonaba. Eso no existía en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Dice la traducción lenguaje actual, Lamentaciones 3, versículo 40 y 42. Creo que ese está unido así. No sé si cómo sale aquí. Aquí sale unido así. Si pecamos contra Dios, la traducción lenguaje actual. Si pecamos, escuche entonces acá. Si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en qué le hemos ofendido. Dirijamos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra, ¿qué, hermano? ¿Alguna de ustedes había leído ese texto? ¿Qué dice la Reina Valera? Nosotros nos hemos rebelado, dice el versículo 42, y fuimos desleales. Está hablando alguien, hermano, que era el profeta llorón. ¿Quién, hermano? ¿Quién escribió Lamentaciones? ¿Ah? ¿Jeremías? Dice, y nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Aquí hay una confesión. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Nos perdonaste. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Y tú qué? Ay, hermano, si Dios quiere no nos perdona. Mire, pero Él no perdonó, iglesia. Él te perdonó tus iniquidades, tus errores, nos perdonó. Nos reconcilió con el Padre, hermanos. Nosotros éramos enemigos aférrimos de Dios. Sus
peor enemigos, pero nos hizo, hermano, reconciliar con el Padre, hizo las paces con nosotros. Él fue el que nos vino y nos buscó. Él fue el que nos vino y nos halló nuestra condición y nos dijo cómo estábamos y nos lavó, nos limpió. Amén. La justicia demanda satisfacción. La consecuencia, el versículo 25, hay una consecuencia de esos actos de este hombre deliberados, y el despilfarro del siervo llevó al rey a tomar todo lo que poseía, hermano. O sea, se adueñó, se tomó. No le dijo, no hubo ninguna negociación. De una vez agarró a su esposa. Tráigamelos para acá, sus hijos, todo lo que haya en su casa, sus bienes. Lo que podía pagarse, lo que podía, recuerden, la deuda era como impagable. Lo que este hombre tenía, la deuda era imposible de pagar en su totalidad. Hermano, la Escritura nos muestra muy seriamente lo que el pecador merece. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué? Eterna. Amén. El regalo en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro, el mío, mi Señor. De verdad que este es el pago que el pecado da. Nada, no hay otro pago. Y él pagó nuestro por el pecado lo que habría de ser sin el perdón de Dios, la muerte eterna. Si Dios no nos hubiera perdonado, recuerde Lamentaciones 3:42. Un infierno eterno es el máximo del pago que podemos dar, hermano. Si usted pudiera pagar la deuda por el pecado, no hay plata, no hay oro, no hay obra, no hay nada, no hay ni un hermano, nada. La única manera que nosotros pudiéramos pagar, usted y yo, hermano, sería la ¿qué? ¿Dónde? La condenación eterna. El máximo del pago que nosotros podemos dar. Pero déjeme decirle, escuche, aunque el infierno, si nosotros pudiéramos pagar, como dice Romanos 6:23, y pudiéramos pagar y se nos diera esa paga, y la muerte y la condenación, el pago máximo, pero el infierno no satisface la deuda, hermano. Tampoco podría satisfacer esa deuda. ¿Entiende usted? ¿Comprende usted? ¿Por qué el Señor vino en rescate de los que se habían perdido? ¿Por qué Él no vino a condenar, sino a salvar? Solo el Calvario llega al nivel requerido por el Dios. ¿Solo qué, hermano? La cruz. El que murió en la cruz del Calvario. Él es satisfacción de esa deuda. Ni siquiera el mismo infierno, iglesia. El versículo 26 dice: el siervo sabía que su deuda era muy grande, sin embargo no se preocupó de ella hasta que fue llamado a rendir cuentas. Venga, ¿cómo les pasa a muchos? Con una deuda va creciendo y va creciendo la deuda, y va creciendo la deuda, sí, literalmente con el banco, con algún prestamista. Dice: no, tranquilo, yo te sigo prestando, no, yo te acomodo eso, tranquilo, no te preocupes, ahí te acomodo la vaina, ahí te rebajo unos intereses. ¿Sabes que este mes no me pagues? Págame el otro mes. Pero cuando llamó a cuentas,
Cuando llegamos a cuentas, totalmente ¿qué? Despreocupado. Así somos, así es la humanidad, así es la humanidad, hermano, en el mundo. Totalmente despreocupada. El pecado va sumando pecado tras pecado, condena tras condena, hermano, mentira tras mentira. Va sumando, va sumando, va sumando, va haciendo violencia, falta de perdón, amargura. Todo lo que se manifiesta en la naturaleza pecaminosa en el hombre, hermano, va sumando, va sumando, va sumando. Esa deuda es grande, deuda grande, hermano. Falta de perdón, todo lo que hacíamos nosotros, cómo nos comportábamos, íbamos sumando contra Dios, hermano. Nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestra situación, nuestra intención aún del corazón. Maquinábamos el pecado, maquinábamos el plan, la salida, la situación. Íbamos sumando, totalmente despreocupados. Y así está hoy la humanidad. ¿Cómo está la humanidad hoy? Los jóvenes. La gente de la humanidad está preocupada que porque ayer pecó y entonces no. Nadie en el mundo. Nadie está preocupado. Nadie está pensando en que tiene que arreglar una cuenta, un asunto, en que ofendió, en que debe dinero. El siervo sabía, hermano, que su deuda era muy grande, sin embargo no se preocupó de ella hasta que fue llamado a rendir cuentas. Es corriente entre los hombres el despreocuparse del perdón de sus pecados hasta que reciben la impresión de algún mensaje, de algún percance espantoso que les depara la proximidad de la muerte. Ahí sí, hermano, una enfermedad. Ahí sí están cerquita de la muerte, ¿no? Ahí sí, llame al pastor. Ay, yo sé que usted ora por mí, hermana, pero ahora ore por mí. Estoy al borde de la muerte, vea, estoy aquí en el... Cuando llegan esos momentos, hermano, difíciles a la gente, a la humanidad, ahí sí se preocupan un poquito, ¿no? Hay como que dice, ay, Dios mío, ¿y ahora quién me podrá salvar? Y no sale el chavo allí o el chapulín colorado, ¿no? No contaban con mi astucia, ¿no? Satanás sí lo dice, hermano. No contaba con mi astucia. El corazón del pecador más duro desfallece y se pone a temblar cuando Dios se dispone a ajustar cuentas con el pecador. Ezequías, un hombre que temía a Dios, un hombre creyente, temor de Dios, pero Dios le dijo, arreglas, te vas a morir, la enfermedad que tienes es de muerte, arregla. Se puso a chillar Ezequías. Qué noticia tan buena, ¿cierto? Nadie espera esa noticia. El versículo 26, hermano. El siervo pide tiempo, paciencia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pide tiempo, hermano. Y verdad, la paciencia es un gran favor de Dios, es verdad. Pero también es una locura abusar de ella por falta de sincero y pronto arrepentimiento, iglesia. Dios es paciente. ¿Qué dice el texto? Romanos 2, 4 al 5. En la Reina Valera. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, hay que explicar aquí este texto, ampliarle más. Súper claro, ¿cierto? ¿Cómo ha sido Dios? ¿Cómo es Dios con cada ser humano? ¿Cómo ha sido Dios, hermano, con la humanidad? Desde que el hombre pecó, comenzó la misericordia, la benignidad de Dios allí. Él los llamó, vengan aquí, a cuentas. ¿Qué pasó? Escondidos allá. Por su pecado, descubrieron que estaban desnudos. Y cuando Dios los vio, ya no los vio desnudos, sino que dice que ¿cómo los vio?
qué se habían hecho? Un traje de hojas. Estaban vestidos, ya se había puesto a tejer ahí doña Eva, la primera tejedora por causa del pecado. El primer vestido por causa del pecado. Pero Dios les llama y su misericordia les atrapa y el amor profundo de Dios, ¿cierto? Emitió unos juicios, y los juicios están hasta hoy sobre el hombre, sobre la mujer, vigentes, no han cambiado. El juicio de Dios, pero también el perdón de Dios. ¿Qué hizo Él? ¿Los cubrió con qué? Tuvo que sacrificar y los cubrió, tal vez hasta con sangre, se secaran ellos mismos en su cuerpo internamente. No el proceso que le hacen a las pieles, y usted se compra una buena piel y vale 30 millones de dólares esa piel, porque es de yo no sé quién, de búfalo. El Señor les cubrió con una piel. No dice el animalito, no sé, no dice el animal, pero vimos la benignidad inmediatamente, la paciencia, la misericordia. No los pudo dejar ahí en el huerto, porque ahí estaba el árbol también. Entonces dijo Dios: si toman, se vuelven pecadores eternos. Iglesia, este hombre promete pagar, pero no tenía con qué pagar, iglesia. La verdad, este hombre, allí lo que estamos leyendo, y se imagina que podrá pagar todo. Es la insensatez del pecador, incluso cuando es despertado en su conciencia. La insensatez del pecador, aun cuando es despertado en su conciencia, dice: sí, dime qué hago, qué hago, dígame, y yo le mando lo que necesita en este momento la iglesia. ¿Qué pide el pastor? Dígame, pero que ore por mí, venga y ore por mí. Yo hago lo que sea necesario. El Dios de infinita misericordia está dispuesto por pura gracia y en virtud de la obra llevaba a cabo en el Calvario a perdonar todos los pecados, iglesia, de quienes se humillan con fe y arrepentimiento ante Él, hermano. Solamente el que pide, hermano, arrepiéntete, porque se ha acercado el reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, y esa palabra acercado, y misericordia, benignidad, la paciencia, el amor, de tal manera. Él fue el que se acercó a nosotros, a la inmundicia de nosotros. Todos los ejemplos del Señor acercaba a los hombres inmundos en esta tierra, pecadores, con ellos, no a festejar su pecado, no a soliviar su pecado, sino a transformar sus vidas, a ser cambiados, transformados. Iglesia, como usted y yo hemos sido lavados, transformados, cambiados. El versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Usted, podemos ver algo aquí espiritualmente, hermano. Cuando usted a alguien lo ofende, esa persona inmediatamente contrae una deuda con usted espiritualmente, emocionalmente. Usted verá hasta dónde la mantiene, hasta dónde lo suelta o la suelta. Pero hay personas, hermano, que toman esa, y por días, por meses, por años, hermano. Dice este hombre que en la misericordia que Él obró, en la bondad, le soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda. El Señor, al no quedar satisfecho con el pago de la deuda, quiso ser glorificado con el perdón de la deuda. Oiga, es de extrañarse que esa deuda tan grande que pagó, y entre el versículo, yo leía esto, hermano, y decía, ¿verdad? Pero dice que Él quiso ser glorificado y con el perdón de la deuda. El amo le garantizó el descargo rápido, hermano, y le completó la deuda. El pago de esa deuda, el perdón. Pero si usted puede ver entre el versículo 27 y el 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entre esos dos versículos
No hubo un momento de este hombre, una gratitud, hermanos. ¿Cómo estaba la insensatez de este hombre, el corazón de este hombre? Una deuda tan grande, pagada, cancelada, hermano. Y no una actitud de agradecimiento allí. El Señor no lo pone, hermano. Si no lo pone es porque verdaderamente el corazón de este hombre, perverso, malo. Y por eso vemos el proceder de este hombre en el versículo siguiente. Su corazón mostró el cobre, lo que había realmente en él. Hombre, no hubo un momento de gratitud, de gracias. Había vuelto a recuperar su familia. Dice la escritura, dicen los comentarios que tal vez no lo había encarcelado todavía, no lo había puesto en un lugar, pero le soltó. Cuando le soltó, manifiesta totalmente su perdón. No me debes nada. Totalmente cancelado. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Totalmente cancelado, hermano, perdonado. ¿Por qué tienes que volver a traer el pasado otra vez? Dios ya te perdonó. Dios te justificó ante el Padre. El Señor lo hizo. ¿Por qué volver a traer otra vez? Más bien Dios espera de nosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué le dije? Lo que no encontré allí. ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo que no encontré en la parábola. Gratitud. Perdón, gracias, Señor, por tu perdón. Si tú no me hubieras perdonado, Señor, ¿quién? Si tú no te hubieras acercado, ¿quién, Señor? Hermano, para este mundo no valíamos nada. Para este mundo no éramos nada. Quizá para nuestra familia, quizá para nuestros hijos, quizá para nuestro esposo, para nuestra pero este mundo no valíamos, para este mundo no valíamos nada, usted y yo, hermano. Perdóneme la palabra, basura del montón, no más. Perdóneme, pero eso éramos. Pero Él se acercó. El perdón del pecado es obra de su inmenso amor, iglesia, de sus tiernas entrañas. Eso indica de movido a compasión en el original, hermano. Versículo 27. Lucas 1:77 al 78 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Dios Emmanuel con nosotros. Para hacer saber a su pueblo, la Dios habla hoy, dice que Dios les perdona sus pecados y les da salvación, hermano. No solamente nos perdonó, sino que, hermano, te salvó. A este hombre se le perdonó totalmente la deuda. ¿Y de qué se le salvó? ¿De qué se le salvó a este siervo? De perder su familia, su casa, de ser vendido como esclavo. Pero aún así, ni una palabra de gratitud. No se volvió a humillar. ¿Qué Dios está hablando, hermanos? La traducción contemporánea de la Biblia dice, en Lucas 1:78 dice: por la profunda misericordia que tuvo Dios por nosotros, hermano. Una profunda misericordia, hermano. Cuando habla de ese amor entrañable, esa entrañable misericordia, esa profunda misericordia que estuvo conmigo, con usted, con el ser humano. Cuando dice el versículo que le soltó, es decir, le desobligó de la deuda. El texto no da a entender que estuviese ya atado o encarcelado, iglesia. Y le perdonó la deuda, toda la deuda. El perdón, hermano, entonces es la suelta de una cautividad y de una cárcel. ¿A dónde íbamos? ¿Para dónde íbamos nosotros? Directo al infiernito, hermano.
Cada uno aquí dividido en pailas diferentes, porque así le llaman, no sé. Pero íbamos camino, hermano. Nuestros pasos éramos ¿hacia dónde? Creíamos que íbamos por caminos seguros, nuestra vida. Usted creyó que iba seguro, que iba seguro por su camino, pero su fin, hermano, era camino de muerte. Mi fin era camino de muerte, no había más. No había otro final. Iglesia, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de ¿qué? De la cárcel. Él llevó, hermano, cautiva la cautividad. Amén. En la cruz del Calvario. Lo que nos esperaba a usted y a mí. La obligación del más insolvente queda cancelada. El juicio del mayor criminal queda suspendido, desestimado, desistido, hermanos. Porque para Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar, hermano. En la Escritura encontramos el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu. Pero, hermanos, ese es aquel ya, hermano, que verdaderamente, totalmente rechazó. Pero, hermano, todo pecado de la humanidad, solo Él puede perdonarlo. Y Él lo puede considerar desestimado, desistido, ante el juez de los jueces. Lo más tremendo es que si fuera real aquí en la tierra, lo que se vive aquí en la real en la tierra, que alguien se considera culpable, ¿cómo se considera usted? Y que siempre la gente responde: ¿cómo se considera usted? ¿Culpable o inocente? ¿Y cómo la gente responde siempre aquí en la tierra? Es raro que se considere a alguien culpable ante el juez. Yo me considero, sí, culpable, pero necesito negociar con el juez, necesito negociar. Yo voy a declarar todo lo que sé, pero necesito que me rebajen. ¿Eso no es lo que se ve en la tierra? Hermano, en la ley divina de Dios no pasa eso, no va a haber rebaja. O es o no es. ¿Se paga o no se paga? Pero Cristo lo pagó una vez y para siempre, iglesia. Su sangre. Es el ser humano el que decide hoy arrepentirse y decidir, tomar esa decisión, iglesia. Amén.